Qué pereza, tú lo has dicho, Pilar. A ver, lo que hay de fondo es muy grave, que es la reforma del Poder Judicial, y el Partido Popular llega un poquito tarde a su propio relato. Hoy martes, hace una semana exactamente, que Cuca Gamarra dijo que no estaba vinculado en la reforma de la sedición con el pacto del Poder Judicial. Y como veo a Susana que me dice que no, lo voy a leer textual. No te digo que no, eso me lo sé. Pues lo leo textual, perdona. Son dos cuestiones donde el PP tiene un papel diferente, pero es que argumenta, no va a pasar de pasada. Dice, si el PP fuera necesario para una reforma del Código Penal sobre el delito de la sedición, el voto del PP impediría que se lleve a cabo ese ataque al Estado y votaría en contra en el Parlamento. Una semana después, ayer mismo, lo que dice Cuca Gamarra es, en una entrevista en el ABC, no, 6 días. Muchas cosas han pasado en estos 6 días. Tenemos espacio para crecer, podemos ganar el voto de Vox. No ha pasado nada en esta semana. El Partido Popular sabía que el delito de reforma de sedición estaba sobre la mesa. Lo sabe desde allá por Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia, que ya dejó ese trabajo medio hecho. Otra cosa es que nos pueda gustar o no y que el PP tiene todo el derecho del mundo a votar en contra e incluso a llevarlo al Constitucional si me apuras, pero que el Partido Popular en este momento no esté haciendo una división de poderes respecto de su obligación ejecutiva, y es que la Constitución le señala con un mandato para que reforme, para que pacte la reforma del Poder Judicial, porque el Poder Judicial pertenece a los ciudadanos, no a un partido político, y le toca como partido mayoritario. Y otra cosa es el programa de gobierno de coalición, que a usted no le gusta y que tiene el derecho a votar en contra, pero no a mezclar ambos asuntos con el Poder Judicial en el medio. ¿Y la tipificación del delito de referéndum ilegal, por ejemplo? ¿Dónde quedó aquello, por favor? A ver, era imposible que Feijóo entrara en esto porque, claro, hubiera quedado como cómplice de la reforma del delito de sedición. Es el propio gobierno el que se encarga de mezclar los asuntos. El propio PP. El propio gobierno el que se encarga de mezclar los asuntos. Que eran asuntos separados. María Jesús Montero se va de la boca, mete la pata y deja bien clara cuál es la intención última del gobierno, que es reformar el delito de sedición. Y es que eso es absolutamente infumable. El Partido Popular no puede ni parecer de lejos, porque entonces sería el final de Feijóo, ni parecer cómplice de la reforma del delito de sedición. Tiene que poner todo lo que esté de su parte. Para eso está el Congreso, para votar que no. Bueno, el Congreso en realidad está para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no el Gobierno. Si empezamos por ahí, vamos a poner las cosas en su sitio, porque la Constitución dice que es el Congreso, no el Gobierno y el Partido Popular. O sea, que si empezamos por ahí, vamos a poner las cosas en sus justos términos. Pero Feijóo no podía ni parecer de lejos cómplice de la reforma del delito de sedición. Por lo tanto, lo que tiene en su mano para intentar parar eso es efectivamente decirle, oiga, aquí o usted se compromete a retirar eso o no tiene mi apoyo para el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que son cosas diferentes, entre comillas, porque tienen que ver con la justicia y la aplicación de la justicia en este país. Y de cara a los ciudadanos. Pero desde luego, para el imaginario colectivo, yo creo, de los españoles, son cosas absolutamente ligadas. Porque si tú tienes en tu poder un arma que es decir, oiga usted, si usted me aprueba esto, yo no le doy el voto aquí, y no lo utilizas, quedas como el tonto útil de una película. Totalmente. Y sería verdaderamente lamentable, yo creo, para este país y fatal para los intereses del propio Partido Popular y del propio Feijóo. Es que es imposible, no le puedes abocar esa tesitura. Y eso es culpa del PP, no es del PSOE. Sí, que lleva 4 años bloqueando la reforma. Oiga, en esto estamos de acuerdo, ¿no? Que el PP ha dicho que no se reforma. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que es el PP el que tiene la culpa, Pilar? Es que el PP es el que bloquea la reforma del Poder Judicial. Sánchez jamás ha necesitado el PP para nada durante toda la legislatura. Le necesita ahora. Claro. Necesita para el Consejo General del Poder Judicial. Nunca ha intentado negociar nada con el Partido Popular. Sánchez siempre le ha presentado la reforma del CGPJ como un trágala. Esto es lo que queremos y ahora, acuciado por Europa, acuciado por las circunstancias, ha tenido que sentarse a intentar negociar algo. Este es el problema, la judicialización de la reforma del Poder Judicial. No es problema de Sánchez. Y cuando María Jesús Montero lo pone en el debate público, de nuevo... Es que no lo pone en el debate público porque se le escape, lo pone en el debate público porque le interesa, porque hay presiones con Podemos. La llave a la puerta, como decía, puede correr lo mismo que el caballo si se baja del caballo... Y sí, muy ¿Y competir con el caballo? Y en el caso además de Macarena Olona, ni siquiera tiene un programa político, por lo menos las pinceladas ideológicas donde dice que quiere sustentar, ni siquiera es diferente a Vox, que defiende los mismos postulados que ella. Cuando hay una ruptura de una formación política, lo hemos visto en otras ocasiones, suele ser una ruptura también del propio programa. En esto no compite con Vox, son ambos
niegan la violencia de género como está concebida o definida en la ley. Entonces no sé cómo podría confrontar con Vox, que evidentemente le hace daño, porque mantiene, como ha dicho la propia Olona, la tensión hasta las autonómicas. Va a estar que juego que no juego hasta ver qué resultados saca Vox, en un momento además en el que esto no es como PP y PSOE, que pueden discutir por quién baja un poquito más o menos en las encuestas. El caso de Vox es evidente que está bajando las encuestas, avalado por unos resultados malísimos en Andalucía, y veremos cómo son los resultados de las autonómicas. Pero que mantiene la tensión y debilita a Vox, sin duda. Me ha gustado la comparación que has hecho con Yolanda Díaz, porque en el fondo es algo parecido, es decir, ¿en qué están las dos? No sabemos. Yo ni he querido entrar. ¿Están en la creación de un proyecto político? Yolanda no sabemos. Díaz. En ser protagonistas. Realmente no sabemos en qué están. Pues una medida tan drástica que, bueno, nos faltan elementos de juicio para ahora mismo para poder valorarlo, pero desde luego había un trasfondo ahí que no veces los jueces lo hacen, ¿sabes? Lo hacen. Que no Pero sabemos, supongo pero que es un trasfondo turbulento seguro. Sin pasar muchos filtros, ¿no? Supongo que expertos en salud mental, un forense, no sé. Claro, es que fíjate, si han estado 5 años en este proceso judicial, si, por lo que sabemos que es poco porque no conocemos el trasfondo, cuando se la detiene a esta mujer y se le lleva a un centro de salud, no sabemos si realmente había un problema de salud mental o no, porque no lo conocemos, ¿no? Y si lo hubiera habido, ¿qué mecanismos hay para que no se haya detectado y para que sin detectarlo se ponga, bueno, en peligro como ha sido evidente la vida de un menor, ¿no? La salud mental cada vez nos lo vamos tomando... Yo este tema de la salud mental, no, perdona que te diga, esto habrá que no conocemos los elementos, he dicho, Benjamín, no conocemos los elementos. No conocemos los elementos, pero vemos la consecución de los Pero lo que sabemos es que en 5 años de procedimiento judicial, donde ha estado supervisado un procedimiento por un juez, ha habido algo también que ha fallado. Si hubiera, y por favor pongo un condicional, porque no conocemos elementos y es muy grave, hay un homicidio de por medio. Pero digo que si lo hubiera, estamos hablando de que la salud mental tiene que ser incorporada con muchos más recursos desde la justicia. El ingrediente de la salud mental podemos introducirlo como cualquier otro, porque aquí vemos... Sí, por supuesto, Benjamín, te he puesto un condicional. El mal existe, parece que hay un desencadenante. Pero si el mal existe, tiene menos debate. Humanamente, Yo quiero pensar que alguien no está en su sitio cuando, por muy indignado que esté con tu marido porque te ha quitado la niña, te planteas matar a la niña. Humanamente necesitamos ser acusada falsamente y hay que hacer justicia con esa persona. Sí, yo recuerdo de hecho otro caso de un diputado socialista muy reconocido. Claro, Juan Fernando López Aguilar, exactamente, salpicado por una situación muy difícil. Muy dura en lo personal para él. Estupenda persona y estupendo político. Y cuando fue absuelto, ahora mismo pues fue a las listas de las europeas, presidente de la Comisión de Justicia e Interior en el Parlamento Europeo. Yo creo que en esto los partidos tienen que ser muy contundentes y los estatutos de Izquierda Unida están muy bien planteados. La política también tiene que lanzar mensajes. Hay un diputado, en este caso, que está investigado por una denuncia de posible violencia de género. En la política se entra y se sale. Usted sale. Y si es inocente, bueno, pues ya le pondremos otra vez en las listas o ya lo resolveremos. Te digo yo que en este caso no lo van a poner en las listas. Es la diferencia con López Aguilar, Pilar. No lo sabemos. Pero lo que no puede arriesgarse un partido es a que finalmente sea real esa denuncia, que le condenen y que haya estado ejerciendo su función política mientras ha sido investigado por violencia de género. Siempre se ha mantenido desde el Ministerio de Igualdad, incluso desde el Gobierno, y no solamente desde el Ministerio de Igualdad, sino incluso hasta desde la presidencia del Gobierno, la vicepresidencia, Carmen Calvo, etcétera, que las denuncias falsas no existen. Yo sí que creo, hermana, las mujeres siempre dicen la verdad. Lo que siempre se dice es que la violencia de género no entiende de ideología. Y eso lo dice el Ministerio de Igualdad. Le ha caído a López Aguilar y a este señor. Bueno, hay más del PP, pero vamos a sacar la lista ahora. ¿Por qué? Porque la violencia de género no entiende de ideología, Benjamín. Pero déjame hablar, por favor, déjame hablar, Pilar. Déjame hablar, porque es que me interrumpes continuamente. El Ministerio de Igualdad guarda silencio en este caso como guarda silencio en otros, como guarda silencio en el que hemos visto del asesinato de esta niña. Con la niña asesinada en Gijón, que acabamos de ver en Torre Caballero, los 5 minutos de silencio. Guarda la señora silencio Montero no ha dicho nada, Pilar. Cuando salió, lógicamente, que me parece muy bien, que salga en tromba contra aquel asesino en Canarias de sus 2 hijas, igual que salió el presidente del Gobierno también, que guarda silencio también ahora.
Por lo tanto, de igualdad tiene poco la cosa, ¿sabes? Por eso el padre antes hablaba de eso no es cuestión de hombres y mujeres. Por eso, hay mucho trasfondo detrás de esas palabras. Hay mucha cuestión. Entonces, las denuncias falsas existen, como existen las denuncias falsas de violencia de género, de robos a los seguros, de accidentes, de asesinatos. Denuncias falsas hay en todos los ámbitos de la vida, por desgracia. Y aquí, yo no sé el caso ya lo dirá la justicia, pero presunción de inocencia siempre. Claro, esto de, no, como le han denunciado, se va usted y pierde la responsabilidad. Pues bueno, pues nada, pues ya está. A ver, en este caso, que hay que esperar a que dice el juez, pero parece que hay un parte médico con un puñetazo y con unas lesiones de la denunciante vistas en un centro de salud. Parece que esto está en el atestado y en la denuncia. Aquí por lo tanto, lo que hay es una contradicción flagrante del diputado que incurre en todos los tópicos de quienes niegan la violencia de género, diciendo no, es falso, no, yo soy inocente, no. Claro, y que ha tardado mucho. Es verdad que creo que aquí han incurrido él en contradicción y su partido en contradicción, porque tampoco efectivamente lo condena o deja las cosas claras o se distancia de una manera tan rotunda como en otros casos, y también lo podemos... Así yo creo que tendrían que tener cuidado, y todos los periodistas también, que uno tiene su postura ideológica, pero luego hay que abrir la mente y ser lo más, lo más ecuánime que se pueda. Y responsables también, porque es un tema de responsabilidad. Vamos a hablar de la polémica en torno a la sanidad madrileña que nos ocupan estos días. Saben que esos 80 centros de atención continuada, los que dan atención de urgencias fuera del horario del ambulatorio, por fin reabrían la semana pasada después de varios meses de debate, incluso de negociación con los sindicatos, que no estaban muy de acuerdo con la forma en que se habían distribuido los turnos, los tiempos, las personas asignadas. Bueno, lo que sabemos es que desde el jueves esos centros han ido abriendo las puertas con muchas dificultades, porque en la mayoría de las veces siempre falta algún tipo de personal. En muchos casos faltan médicos, otras veces falta celadores o enfermeras. Y ahora la Consejería de la Comunidad de Madrid ha vuelto a citar a los sindicatos. Quiere sentarse con ellos y resolver esto de una vez, ¿no, José Ignacio? Sí, María, tuvieron ayer una reunión de urgencia, de hecho, con 4 de los 5 sindicatos que integran la mesa sectorial después de esos primeros días de funcionamiento de los centros de atención 24 horas. Datos de la Consejería, se han atendido a 7.500 personas. Una reunión que en la Consejería califican como normal para establecer mejoras después de estos primeros días. Los sindicatos califican como caos lo que se ha vivido en estos centros de atención 24 horas desde el jueves. Entre los compromisos que se han alcanzado en esa reunión, los centros no abrirán sus puertas si no está garantizada la presencia en sus puestos al menos de un médico y un profesional de enfermería. Todo mientras el sindicato que se descolgó, AMITS, va a iniciar su huelga el lunes que viene. Y vamos con más cosas. Ha vuelto a ocurrir en un tren, en un AVE. La policía ha tenido que desalojar a 40 pasajeros. En este caso, hinchas del Celtic de Glasgow. Venían de Alicante a Madrid. Estaban molestando al resto de los pasajeros. Así que en un momento determinado se ha ordenado el tren que parase en Albacete y ellos a bajar, Marta. Sí, la Policía Nacional ha tenido que desalojar de un AVE a 40 hinchas del Celtic de Glasgow que viajaban desde Alicante a Madrid. Según fuentes de la compañía de Renfe, esos 40 aficionados estaban molestando, incomodando no solamente a los trabajadores de Renfe, sino también al resto de pasajeros. Los hooligans han insultado a todos esos pasajeros, pero también al personal de Renfe, al pedirles que por su mal comportamiento se cambiaran de vagón. Pues bien, ante esa situación y ante su negativa a marcharse, el interventor del tren ha tenido que llamar a la Policía Nacional, que ha acabado echándolos del tren en Albacete. Un incidente que ha ocasionado un retraso en el tiempo de viaje de 52 minutos y por el que todos los pasajeros van a tener derecho a recibir una indemnización completa. ¿Alzan ustedes? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido otra vez en el AVE. Les han hecho bajarse y por ahora será el Renfe quien pague el retraso, a los pasajeros la indemnización, pero ya veremos si no les pasa como a los chavales de la despedida de soltero, que terminan pagándolo de su bolsillo. Vamos con más cosas. La reventa de entradas siempre ha existido a campos de fútbol o a conciertos, pero lo que está pasando ahora, dicen todos los que saben de esto, que no ha pasado nunca. Se están moviendo importantísimas cantidades de dinero y muy rápido en las redes. En cuanto salen a la venta las entradas para un acontecimiento, ya sea deportivo, ya sea musical, importante, se pone en marcha una serie de grupos organizados que, según explica hoy nuestro compañero Carlos Hidalgo en ABC,
en muchos de los casos están vinculados a mafias, Pello. Sí, Policía Municipal ha detectado mafias internacionales que copan el mercado de la reventa aquí en Madrid. Se trata de organizaciones criminales que actúan desde Sudamérica, desde Italia y desde países árabes, y que lo que hacen es que en cuanto salen esas entradas online, entradas sobre todo estamos hablando de espectáculos deportivos, partidos de fútbol de gran demanda o conciertos muy conocidos, en cuanto sale la venta online, con ayuda de técnicos informáticos y hackers, lo que hacen es comprar decenas y miles de entradas, de tal forma que en cuanto se acaban, ellos luego las revenden posteriormente a un precio muy superior. ¿Dónde actúan? Bueno, pues Policía Municipal ha detectado que sobre todo actúan en Santiago Bernabéu, en el Metropolitano y también en el Withink Center. 3 organizaciones al menos internacionales que estarían actuando en el mercado de la reventa. Gracias, Pello. 3 organizaciones internacionales. Vamos a preguntarle a Juan Carlos Galindo, que es experto en ciberdelincuencia, de esto de malos en las redes sabe mucho. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, como siempre, estar aquí, aunque sea hoy también, para ayudar aunque un sea poquito, festivo, poner un poquito aunque de luz. sea festivo. Es que hay que trabajar en festivo. También hay que levantar el país, Juan También, Carlos. Bueno, pues vamos a hablar de esto de las mafias detrás de la reventa. ¿Qué pasa con eso? ¿Se mueven muchas cantidades importantes de dinero para que se lleguen a meter también en ese tipo de negocios? Sí, sin lugar a dudas. Déjame que yo te cuente una anécdota mía personal. Yo tengo 54 años. Con 26 años trabajaba para el Valencia Club de Fútbol, para el equipo de fútbol valenciano, y uno de mis primeros trabajos en el equipo de seguridad era controlar la reventa, que hace 25 años se hacía manualmente en la entrada del propio estadio, en los aledaños del estadio. Esto obviamente ha evolucionado como todo el ciberdelito y ha pasado a la parte ciber. Prácticamente ya no tenemos esas personas con las entradas y esos abrigos largos que te enseñaban la entrada, quiere entrada, quiere entrada, quiere entrada. No. Ahora esto ya directamente es una delincuencia organizada, como bien decía nuestro querido compañero, donde no solo 3, hay cientos de grupos organizados que se dedican a la reventa. Y déjame que te diga algo, ni siquiera hay un hacker, una persona, son bots, es decir, software de gestión, que directamente van a esa página y compran las 80, 90, 1000, 10.000, pero fíjate, y te doy un detalle quizás para otro programa, también lo hacen como, por ejemplo, con los permisos de extranjería, con los cupos que hay para extranjeros en España. En las comisarías sacan un cupo cada lunes, hay ya mafias organizadas que cogen esos cupos para luego revendérselos a los pobres extranjeros que quieren regularizar su tema. Pero esto es para otro tema. Sí, lo digo pues para que veas un poquito la organización. Lo vamos a comprobar un día, pero que está, tal como lo estás contando de un caso y del otro, hombre, tiene solución, ¿no, Juan Carlos? Es decir, si tú sabes, tú no puedes encontrar la manera de que no se lleve las 80 entradas, por ejemplo, el mismo, ese bot, o lo hacen a través de, no sé, lo hacen a través de cuentas distintas, pero puedes... Claro, ahí está, por eso es un bot. Una persona humana debería de estar muchísimo tiempo y no las cogería todas. Estamos hablando de software de gestión donde emulan ser 1000 personas, ¿no? O 10.000 a la vez, ¿no? Por lo tanto, es complejo parar esto. Es cierto, y no quiero con ello hacer una falsa o una acusación velada. Es cierto que hay sistemas de seguridad, de ciberseguridad. El Ministerio del Interior me consta que ya está subsanando lo que yo te estoy diciendo de la cita de extranjería, donde se limita, obviamente, con sistemas de seguridad para evitar que esos bots, que esos software de gestión, de esos programas malignos puedan hacer acopio de entradas. La pregunta es ¿por qué no lo hacen estas empresas que se dedican a la reventa? Sería una pregunta interesante para hacérselo a ellos. Oye, ¿tomáis todas las medidas de seguridad o os da igual con que se vendan las entradas? Esta es la primera pregunta. Segundo, y es muy importante, una cosa es la reventa, que de por sí ya es malo, porque recordemos que está prohibida, pero lo peor son las estafas. Recordemos que a partir de ahí, te pongo un ejemplo, el concierto de Daddy Yankee en Perú de hace 3 semanas, se vendieron 8.000 entradas falsas. Falsas, no solo de reventa, sino falsas. Hubo un problema de orden público porque obviamente el aforo fue por los aires, ¿no? Por lo tanto, 2 temas. Una cosa, la reventa. 2,
las estafas y, si me permites, como siempre hago, no compremos entradas que no sean en sitios oficiales. No enseñemos por Instagram que tenemos la entrada, porque esa entrada automáticamente se fotografía, se copia y se imita con ese código QR que la hace tan particular. Por favor, mucho cuidado, no vayamos. Es preferible ir a la próxima vez que venga ese cantante o ese artista cerca de nuestra ciudad a verle. Cuidado, no solo por el dinero, sino porque nos pueden pedir un DNI como excusa o un número de cuenta como excusa. Y si te he visto, no me acuerdo, cuando lo que quieren es el DNI y el número de cuenta para pedir un montón de cosas en la dark web. Pues eso es un buen aviso. Mejor esperar, ¿no? Y no meterse en el lío. El otro día te llamamos porque se había caído WhatsApp. Sí. Y hoy tenemos que consultarte algo más. Pero déjame antes que le pida a Lorena que nos cuente qué pasó con Instagram en las últimas horas. Bueno, pues susto ayer para muchos que iban a abrir su cuenta de Instagram y les saltaba un mensaje que les avisaba de que les habían cerrado el perfil. Ocurrió en todo el mundo, también aquí en España, hacia las 2 de la tarde y duraba unas horas. La compañía reconoce el fallo y ha pedido a todos los afectados que vuelvan a meter los datos de la cuenta para restablecerla. No fue a más, pero es un incidente que llega tan solo unos días después de la caída mundial de WhatsApp. Y claro, ahora muchos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto es más sofisticado, Juan Carlos, o no sé si más sofisticado, pero hace daño a personas que son vitales para Instagram, ¿no? Porque al final Instagram es una red en la que hay mucha gente siguiendo a determinados personajes que tienen capacidad de atraer a los demás, pues por fotos que ponen de su vida, de sus niños, de sus modelitos, de sus casas, esas cosas, ¿no? Que es como ver una revista todo el rato que se mueve. Sí, sí. Bueno, si les haces daño a esos personajes, le haces daño a la red, supongo. Sí, pero déjame que haga un matiz importante. Habláis o hablamos los medios de comunicación de caída. No ha sido una caída. Ha sido puntualmente fallos de sistema. No es lo mismo que con WhatsApp. No es lo mismo, porque no dejó de funcionar. 2 horas y casi cuarto sin funcionar, que unos fallos de sistema. Aquí sí que nos podemos aventurar como una hipótesis de trabajo que quizás se deba a un ataque. Recordemos que la otra vez poníamos en duda que habían estas dos hipótesis, pero aquí sí que podemos barajar, de hecho en las redes de investigación se está barajando que probablemente sea un ataque, porque no es normal que en un fallo de sistema te diga que tu cuenta ha sido bloqueada. ¿Por qué? Porque eso te hace poner muy nervioso, te hace ponerte en la red, y déjame que te diga lo siguiente. A los 2 minutos de las primeras incidencias en todo el mundo, empezaron los ciberestafadores a apropiarse de cuentas de Instagram, haciéndose pasar por Instagram para pedir esas cuentas y esos accesos. Así que cuidado, que probablemente lo de Instagram tenga un cariz más profundo que un fallo de sistema. Y recordemos, por ejemplo, os he mandado, pero he llegado un poquito tarde, el mapa de España de los fallos de Instagram, prácticamente en 20 ciudades y muy poco. Yo, por ejemplo, no tuve ningún problema ayer en Instagram para entrar y poder usarlo. Es decir, cuando falla el sistema, falla. No sé si me estoy explicando. Se cae. Cuando... Ya lo hemos notado. Yo tampoco noté nada. Yo leía en las noticias que Instagram se había caído y yo abrí y yo veía lo mismo que veía siempre. Pero es verdad, estás diciendo, si es selectivo, alguien está buscando un beneficio, y la verdad, los malos que se manejan en las redes, hace falta ya estudios superiores para entender todo esto, Juan Carlos. Yo siempre os agradezco enormemente esta ventanita, este ratito que nos dais a nosotros, y no solo en mi nombre, que es un placer, sino todos los decenas de miles de investigadores en este país, que son muy buenos, tanto los de la Fuerza de Seguridad del Estado como los que estamos en la parte privada, que intentamos siempre ayudar y poner el punto y la luz. Que nos queda mucho recorrido, María, por supuesto. Pero gracias a vosotros, y a ver si damos un poquito de luz siempre. Avi, me parece estupendo que nos ayudes y que hagas de linterna de vez en cuando, porque si no andamos muy perdidos. Juan Carlos. Del gobierno, un aumento de la presión fiscal, evidentemente. Una manera de entender. Si alguna lección nos va, los debates impositivos son complejos, eso es verdad, pero si alguna lección nos va dejando esta crisis peculiar y con sus propias características como todas, es que el debate a la gran fortuna y a la gran corporación es un debate que se está sacando de que lo ha liderado los grupos progresistas
progresistas en Europa, pero que ya no está en lo ideológico y es un debate que se está teniendo en las instituciones europeas, aunque en España se convierta en una batalla campal y que se reduzca a Moreno Bonilla, baja impuestos a los ricos mientras pide dinero luego al Estado. Los impuestos a las grandes fortunas es un debate. Sunak, que es conservador en Reino Unido, acaba de admitir que tienen que poner impuestos a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, con lo cual eso de que no aportan, sí que aportan las grandes fortunas. Los impuestos tienen que ir de arriba a abajo y eso está clarísimo, claro, pero tienen que ir más todavía, pero tienen que ir más todavía, porque lo progresivo es una curvita en la que al final no es curva, te encuentras con beneficios del 20 y 30% en las grandes eléctricas, en las entidades bancarias que cada vez se ganan más dinero y no se resuelve el debate y no se acaban de definir los impuestos. Y hay inversores que están dejando de acometer, por esa presión fiscal tan elevada en el peor momento, están dejando de acometer inversiones con las que se crea riqueza, se generan puestos de trabajo, etc. La fórmula es congelar la cuota a las familias vulnerables y ampliar, por supuesto, el plazo de amortización. Darles más tiempo. Sería como renegociarles la hipoteca a los que estén más apurados. Eso es. Y está muy cerquita el pacto. Queremos volver a encontrarnos desde luego con situaciones de gente pues que pierde su casa, de padres que pierden su casa porque avalaron las de sus hijos y, lógicamente, esos dramas que, además, tanto han dañado la imagen de la banca. Sé que es la primera interesada. Exactamente, además con el rescate, que parece un tópico, pero es que fue así. Porque, claro, el 14% de morosidad con una ley hipotecaria que era ilegal, en la que cuando se insta a los ciudadanos a renegociar independiente de manera cara a cara con el banco, pasaba que había daciones durísimas en la que la gente fue desahuciada con 20 años pagados de hipoteca. No era ilegal, Pilar, pero la declaró ilegal Europa, Susana, la declaró ilegal Europa. Hombre, pero si tenemos la ley hipotecaria más antigua, historia de España, tenemos la ley hipotecaria más antigua que ha servido de referencia para toda Latinoamérica. Estamos hablando de la crisis y de las lecciones aprendidas. Fuimos el país con más desahucios porque teníamos una ley hipotecaria que tenía un agujero enorme y era que los juzgados ni siquiera tenían que escuchar a la persona que vivía en esa vivienda, se la desahuciaba automáticamente. Por eso fue corregida. Lo que voy es si ahora hay un patrón en el que ahora sucede, en el que cuando los tipos variables suben y se encuentran familias con 300, 400 euros más al mes, eso es inasumible para muchísimas familias. Sí, claro. Con lo cual, claro que tiene que haber medidas por parte de la banca y en estos casos tendrán que ser supervisadas por el gobierno. Ya siguen existiendo los desahucios, que parece que fueran cosas altísimos, pasadas. Altísimos. La cosa es no llegar a situaciones dramáticas